Vamos a, vamos a. Ok, háblame un poquito de la clase, Ángel, por favor. Sí, profe. Hablábamos de una parte de la filosofía que nos permite estudiar el texto, la, ¿cómo se llamaba? Este, Hermenéutica. el texto, la hermenéutica, el texto nos permitía estudiar el texto o darle significado al texto y el por qué el escritor o el autor lo había escrito, ¿no? Y desde qué punto de vista él lo estaba realizando. Meternos un poquito más en detalle con la vida del autor, del escritor, para ver cuál era el momento en el que él había escrito esto, ¿no? Y asimismo poder entenderlo. La palabra hermenéutica se deriva del dios Hermes, que era el mensajero de los dioses y así. Muy bien. ¿Por qué crees que sería importante la hermenéutica en el estudio de la filosofía? Ah, muy bien. Apenas estaba ya adentrando en eso. Bueno, realmente creo que sí es muy importante porque hay mm, muchas teorías que rodean a la pedagogía. Eh, Hablamos, no sé, teorías del aprendizaje, tipos de aprendizaje y todo lo demás. Entonces, yo creo que la hermenéutica tiene una base muy fundamental para poder saber el por qué en su tiempo estos autores, estos escritores realizaron pues esta teoría, ¿no? Eh, y así poderla entender más nosotros y poderla emplear si queremos, ¿verdad? Como debe de ser, ¿no? Tal vez pues, el tiempo en la que la escribieron, la forma en que la escribieron, pues actualmente ya no es funcional, pero pues sí podemos entenderla de la manera en que ellos en su tiempo, en su vida o en su actual momento, ellos la escribieron y podemos identificar tal vez ese tiempo que tenían ellos al tiempo que tenemos nosotros y darle una nueva reestructuración a eso, ¿no? Muy Y bien, poderla utilizar. muy bien, Ángel, muy bien. ¿Alguno le gusta leer o ha leído algún libro? Mm, pues por los del trabajo, profe. Ok, bueno, es leer, es leer. ¿Han, han visto la saga de, vámonos a algo muy comercial, las películas de Avengers? ¿En qué están Ok, basadas sí. esas películas? En ficción, En ficción. ¿Y esa ficción de dónde salió? O sea, eh, de dónde sacan el libreto, las escenas? de la idea de alguien, Ok, esa, del, esa idea fue plasmada primero en cómics, ¿no? En historietas, en tiras exactamente, de tiras ficción. cómicas. Ujú. Ok, que son las que fundamentan las películas. El proceso que hacen los directores de cine es leer esas historietas y entender qué es lo que quería, en este caso, los creadores de los superhéroes, para llevarlo al cine, a la pantalla grande y que le guste a la gente, ¿no? Porque a veces la gente decía, no, es que no salió Iron Man con su traje oficial, salió con un traje que no corresponde a la historieta principal. No me gustó. ¿Se imaginan que pasara lo mismo con los libros de, ay, no, esta reedición de Kant y crítica a la razón pura no me gustó porque no aborda la parte del nómeno? ¿A qué creen que se deba que, que la hermenéutica no ha tenido un impacto grande en la educación? Ejemplo, eh, en el ejemplo anterior que yo les di, vemos muy marcado
que la gente sí sabe cómo interpretar los textos, ¿no? Por ahí les ponía un ejemplo de la hermenéutica en la religión, en el caso de los catequistas. Los catequistas interpretan los textos de la religión católica y a partir de esa interpretación llegamos a conocer los pasajes de la Biblia o lo que ocurrió de una forma. Pero ¿qué pasa con la educación? ¿Qué tiene que ver la hermenéutica con la educación? Hola, hola, Brenda. Hola, Teresita, buenas tardes. Hola, profe, buenas tardes. ¿Ya tuviste oportunidad de ver la clase? No, Ok. Estamos hablando sobre el ángel. ¿Quieres participar? No, sígale, estoy pensando para poder, desenvolver Ok. bien. Tenemos como parámetro principal a la hermenéutica, ¿no? Este arte de interpretar textos e interpretar lo que quieren decir los autores o las personas desde el punto de vista en el que ellos lo escribieron, no como nosotros lo debemos de entender, sino hay que revisar la historia de vida, el momento histórico, el contexto social, político, económico que atravesaba el autor para poder entender por qué escribió tal o cual cosa, ¿no? Debemos de entender todos los textos de esa manera sin darle la interpretación que nosotros queramos. En educación, yo no puedo aplicar la teoría de Piaget en estos tiempos. ¿Quién me dice por qué? ¿Sabemos cuál es la teoría de Piaget? Si no, nos regresamos un poquito. Es la de las edades, ¿no? El Ok, coeficiente, los el estadios coeficiente. de Piaget. Así es. Sensorio motriz, preoperacional, operaciones formales y operaciones concretas. Según Piaget, de los 0 a los 3 años, 4 años, los seres humanos tenemos que ser desarrollados de manera motriz. Los niños del 2023, la parte motriz la tienen súper desarrollada. La teoría ya cuesta un poquito empatar, ¿no? Lo que dice Piaget ya no es tan cercano a la realidad. Y yo no puedo cerrarme a decir, no, es que lo que Piaget dice es cierto, porque entonces todos los niños que nacen con un desarrollo motriz alto están fuera de ese parámetro y estarían mal, ¿sí? ¿Qué debo de entender? Como bien decía Ángel, que estas teorías deben de entenderse de acuerdo al momento en el que fueron elaboradas. Debo de rescatar, la hermenéutica nos va a dar la pauta para rescatar la esencia de la teoría, lo más importante, algunos principios o elementos que puedo rescatar de la teoría para aplicarlos en el terreno de lo educativo. ¿Sí? Sí, bueno, en sí, lo que nos está dando a entender usted, bueno, y la hermenéutica, ¿verdad? Actualmente, no podemos tomar todo la teoría completa, sino que la hermenéutica nos va a permitir, pues se podría decir que desglosar todo esto y poder Sí. obtener lo que realmente nos sirva, ¿no? Como le decía yo hace rato, traerlo a la época actual y decir, bueno, esto sí sirve, esto ya no sirve, estos niños ya son unos monstruos para la tecnología, nacen caminando, nacen hablando, entonces, pues tendríamos que, eh, ¿cómo se puede decir? Actualizar la teoría, ¿no? Y realmente utilizar lo que nos apoye y lo que no, pues desecharlo o hacerlo a un lado. Bien. Hay algo llamado ciclo de la ciencia, ahorita que mencionas actualizar la teoría, Ángel. El ciclo de la ciencia se fundamenta una teoría, se aplica, se ejecuta, se experimenta y llega a un postulado en contra. Y así nos vamos. Es un ciclo infinito.
¿Por qué en lugar de actualizar la teoría, por qué no generar Ángel, Pablo, Brenda o Teresita? ¿Por qué no rebatir esa teoría con otra? Bueno, eso sí es, sería bueno, ¿no? Sería genial, nada más que, bueno, en mi caso tendría yo que adentrarme muchísimo más, pero sí, de hecho, tendríamos que usar, la conciencia, una conciencia actual de lo que realmente necesitamos ahorita, y inclusive podemos hasta de todas las teorías formar una sola, ¿no? Absorber esto, absorber esto, absorber esto, absorber esto de todas las teorías que tenemos y, no sé, aventarnos una teoría en el 2023, 2024 y ponerla a prueba a ver qué tal funciona. Pero sí se podría. Muy bien, te voy a dejar investigar ya personal si quieres realizarlo, ¿no, Ángel? Investiga un poco sobre la teoría ecléctica. Teoría ecléctica. Ok, Sí, vamos a hablar sobre ética y educación. ¿Qué es la ética? Se pueden apoyar aquí, ¿eh? Y si no, del Eh, la, conocimiento. et- la ética es lo que nos guía. La ética es, pues se podría decir que es una rama de la filosofía que, Bien, que nos orienta y nos educa en lo que es lo bueno y lo que es lo malo. ok, Va, vamos va, con- cerca. va, con- va compaginada con lo que es la moral. Muy bien. Ok, adelante, Teresita, adelante. Sí, exacto. Lo que decía el compañero va de mano en la moral, pero la ética es como respetar pues tus propias reglas, ¿no? Tus propios eh, valores. Mami, por favor, perdón, ¿eh? No, no, Este, adelante, adelante. em, pues sí, eso, ¿no? Como respetar uno mismo tanto su trabajo, sus ideales, sus valores, sus pensamientos. Ok, ok. ¿Quién me ayuda leyendo la diapositiva para que la podamos desmenuzar un poquito más? Yo lo apoyo, maestro. Adelante, Pablo. La ética, también llamada filosofía moral, es la disciplina que estudia la conducta humana. Las discusiones éticas se dan en torno al bien y en el mal moral, lo correcto y lo incorrecto, la virtud, la felicidad y la idea de deber. Mientras la moral es el conjunto de principios, juicios o pautas que regula la conducta humana, la ética es la disciplina que estudia la reflexión sobre estos mismos preceptos. Allí donde existe un dilema moral, existe una pregunta ética. Los estudios éticos se dividen en tres ramas principales: la metaética, la metaética estudia la naturaleza, origen y significado de los conceptos éticos básicos, por ejemplo, la pregunta de la felicidad. La ética normativa estudia e interpreta los principios que origen a los sistemas que regulan la conducta humana, por ejemplo, el Código Civil. La ética aplicada estudia e interpreta casos y controversias éticas específicas de la vida real, por ejemplo, las disputas en torno al consumo animal. La ética no se limita al ejercicio filosófico, sino que también participa en el campo profesional de otras ciencias y disciplinas, como la medicina, la economía, la política o la psicología. Perfecto. A ver, vamos a entrar en materia, que con ustedes me gusta escucharlos. Mm, Podemos entrar en un tema escabroso, en un tema polémico, sin tapujos de religión, de género, porque vamos a hacer preguntas directas, que quizá no las habíamos hecho o no las habíamos pensado. Ustedes díganme, ¿se puede o no se puede? Sí, adelante, profesor, todo sea por el bien de la educación. Ok, muy bien. Pablo, Brenda, Teresita. Sí, adelante, profe. Aquí seguimos. Ok, uno más para que sea mayoría.
Sí, así ya yo les puedo echar la culpa. Ok, ojo con la ética y la educación, ¿eh? En un salón de clases, no, vamos a salirnos del salón de clases primero. Tenemos un delincuente, un ratero, un asaltante, en una combi, algo más vivencial. Se sube a delinquir, es atrapado, los pasajeros lo golpean, eh, lo dejan inconsciente de los golpes, golpes con la mano, con el pie, con la rodilla. ¿Le ayudaría? Yo de mi parte sí, ¿Por qué? por mi ética moral. ¿Cuál es tu ética moral? De acuerdo al observar, bueno, más que nada como que dentro de la humanidad, ¿no? Al ver a alguien que lo están agrediendo, pues oye, pues tratar de evitar que lo lesionen más de lo que ya está, ¿no? Ya para que la justicia se encargue de él. 10 minutos antes te apuntó con una pistola. Aún así, ¿Y los demás lo ayudarían o no? Pues, como dice el compañero, por moral, prácticamente ya lo que, digamos, la sociedad, por naturaleza, o más bien por exigencia social, pues sí se tendría que ayudar, ¿no? Pero, porque pues obviamente la justicia es la que se tiene que encargar, pero pues si no hay justicia y hoy en la actualidad ya no hay policías en cada esquina, ya no hay reglas, porque prácticamente ese compadre no respetó las reglas, no tiene ética, yo no lo ayudaría. Ángel, Brenda, Bueno, en mi caso, tampoco lo ayudaría porque la mayoría está en contra. Entonces, por ende, pues son más y yo sería como la única que opinaría, pues, en ayudarlo. Y si lo ayudo, pues los demás irían contra ti. ¿Por qué? Pues quién sabe, pero pues yo creo que por los actos causados por la persona que quiso cometer el acto. ok. Am, Eh, adelante. Perfecto. Bueno, la ética es es algo intrínseco, ¿no? Es algo que es tuyo, es propio, ¿no? Aquí, contraviniendo un poco a la compañera, no tendría por qué importarnos lo que diga la demás gente, ¿no? Es tu ética, ¿no? No es una ética, no estamos hablando de una ética social, estamos hablando de una ética personal. Yo, como persona, como persona, como ser humano, pues sí, se le tendría que ayudar, ¿no? Se le tendría que ayudar. Eh, Primordialmente, ¿por qué? Porque no soy la persona que lo deba de juzgar, porque detrás de sus acciones debe de haber algo, ¿no? Éticamente me correspondería saber por qué estás asaltando, ¿no? O sea, por qué estás haciendo esto, ¿no? Y después de eso, pues tratar, ¿no? De entenderlo sin que esto no lo quite de un juicio, de algún proceso legal, ¿verdad? Porque tiene que pasar un proceso legal. El hecho de que yo diga, ¿sabes qué, carnal? Te echo en la mano, te limpio y todo lo demás, lo estoy haciendo por ética, ¿no? Por moral, porque me nace, porque soy un ser humano y como seres humanos, pues creo que debemos de apoyar, ¿no? Decía usted en una clase, el que no sirve para servir, no sirve. Entonces, sale, te echo la mano, es mi ética, es mi moral, pero
te entiendo, yo sé que asaltaste tal vez porque tu mamá está muy enferma, tus niños están enfermos, X o Y, pero aún así tienes que llevar un proceso legal. Pero sí, sí lo ayudaré. Una pregunta, ¿lo ayudarían por lástima o por ética? Yo creo que por lástima, no, profesor. Por lástima, no, 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 por lástima, no. Por lástima, pues yo creo que se le ayuda a un animal, ¿no? Pero por, más que todo sería por moral, ¿no? Porque la verdad, lástima yo no le tengo o sea, a ningún delincuente se le puede tener lástima, ¿no? Por moral, pues tal vez sí, ¿no? Pero por lástima, no. Ok, vamos a seguir con el debate, pero vamos a ver el significado de la palabra. La ética viene del griego éticos, que es relativo al carácter de uno. Ahí la mayoría coinciden, ¿no? Cada quien, el carácter, eh, es lo mismo carácter y temperamento. No, No, ¿Por qué? porque el carácter se controla y el temperamento no. Bien, temperamento todos tenemos, ¿no? Algunos más explosivos que otros. Pero el carácter es la templanza de ese temperamento, ¿sí? Es la asertividad para controlar mis emociones y expresarlas, ¿sí? La palabra ética está relacionada con el carácter personal, ¿sí? ¿Cómo formo mi carácter? Pablo y Ángel, ustedes tienen un carácter muy bien formado. ¿Cómo fue formado? a base de disciplina. El de los dos, ¿no? No se supone que sí. Ok. ¿Y ambos tienen el mismo carácter o es diferente? Que ambos practican la misma disciplina, ¿no? O están Sí, en el proceso de desarrollo en la misma disciplina. así es. Pero no tenemos el mismo Ok. carácter. ¿Por qué? Porque el ethos tiene distintas traducciones. Puede ser carácter o puede ser costumbre. Y ahí es donde nos separamos. Aunque trabajemos en lo mismo, no tenemos las mismas costumbres. ¿Qué es una costumbre? Es algo que traemos arraigado, es nuestra cultura. Ok, en nuestras costumbres son actividades que tenemos arraigadas. Muy bien. Y no todos tenemos arraigadas las mismas actividades, ¿o sí? No, no, aunque nos dediquemos a lo mismo, no. Es más, aunque seamos hermanos y estemos bajo las mismas costumbres, no echamos raíces de la misma forma. A menudo se utiliza la ética y la moral como si fueran la misma cosa. Aunque la ética es el estudio de la conducta moral, la moral tiene su origen etimológico en un préstamo de latín moralis, que se usaba para hablar lo relativo a las costumbres. Moralis viene de mor y moris, que se traducen como un uso o costumbre o una manera de vivir. La moral hace referencia a una manera de vivir. La ética va a ser esta ciencia, parte de la filosofía, que decían bien, que estudia el por qué los seres humanos tenemos formas de vivir tan arraigadas. Hace como, ay, ni siquiera puedo hacer la resta, pero no quiero dar un año en específico. Durante el porfiriato, ¿sí ubican el porfiriato? Sí, Había algo llamado ley fuga. ¿Alguien sabe qué es la ley fuga? No, La ley fuga también fue conocida como la ley bala.
¿Alguien sabe qué es la ley bala o la ley fuga? Es si no me equivoco, es cuando los fusilaban, algo así. Sí y no. Porfirio Díaz decía que si encontrabas a alguien robando, él podía hacer acreedor a la ley fuga. ¿Cuál era la ley fuga? Un tiro en la pistola, el asaltante de espaldas a la pistola, y en el momento en el que ambos se pusieran de acuerdo, el asaltante salía corriendo y tú le apuntabas. Le dabas la oportunidad de correr por su vida y él, al saber que había sido atrapado en flagrancia, se iba a responsabilizar de lo que pudiera pasar con ese disparo. Y la ley fuga tenía como un lema: donde los encuentres, quémalos. Decían que, o bueno, no, gracias a Dios no he tenido la fortuna de recibir un balazo, pero dicen que cuando recibes un balazo, la sensación es de ardor, parece que te quema la piel. Entonces decía, donde los encuentres, quémalos, con la ley fuga. Era una manera de vivir, era un acto moral. En la época sí. En la época sí. ¿Era un uso y costumbre de la Ciudad de México? Sí. En ese entonces el estudio ético de esa ley estaba a favor, ¿no? Para erradicar la delincuencia. Si lo traemos esto al 2023, ¿qué pasaría? No, pues se nos vienen encima todos los derechos humanos, ¿Por qué? pues porque está prohibido. Para empezar, está penado dispararle a alguien sin que primero este, te agreda con la misma intensidad. Y de espaldas, pues peor todavía, tiene sus Prisión, consecuencias ¿no? peores todavía, ajá. Y Ok. Sí, sí, sí. ujú. No, y más aparte, pues la muerte está, o sea, la pena de muerte, pues ya no aplica en México, ¿no? Ok, ya dijiste algo súper importante, Ángel. Está prohibido legalmente. ¿Cómo sabemos que existen prohibiciones legales para un mejor estudio ético o moral? A través de la educación. El concepto de la educación va cambiando conforme van cambiando las generaciones y conforme la sociedad va aceptando o normalizando o refutando o, o prohibiendo ciertos comportamientos. ¿Sí? ¿Hasta aquí todos bien? ¿Qué vamos a Sí, entender profe. ok, ok. ¿Qué vamos a entender por la educación? Como un proceso que le facilita al ser humano refinar habilidades o capacidades propias del individuo o de su ser. ¿Para qué soy bueno y cómo puedo adaptarme a la sociedad? ¿Cómo lo hacemos? Mediante el aprendizaje, a través de la enseñanza, desde luego, y la construcción de conocimientos, desarrollando virtudes, creencias y otras características del ser. ¿Sí? Este es un concepto general de educación que va a ir cambiando conforme cambien los momentos, los tiempos. En las épocas del porfiriato, la ley fuga estaba bien, porque la presidencia y la sociedad no aceptaban gente que robara por por el motivo que fuera, ¿ok? No estaba permitido. Ahora, aunque maten, violen o roben, no está permitido matarlos. Deben de ser acreedores a un juicio, a un proceso penal. ¿Qué relación tiene la ética con la educación?
Bueno, tenemos que fomentarles a los alumnos, ¿verdad? La ética en cuestión de nuestro ejemplo, ¿no? Y el cómo llevar a cabo la educación, ¿no? Debemos de mostrarles la forma más ética de aprender, ¿no? Lo que es lo correcto, ¿no? Sabes que te voy a enseñar de tal forma, vamos a aprender de tal forma porque pues, es lo ético, es lo correcto, ¿no? Hay muchas cosas muy fáciles de hacer, pero pues como no son ética, no es ético, pues no se les puede enseñar, ¿no? Ok, pregunta, contexto y situación. En una familia donde por generaciones han robado y han logrado amasar una gran fortuna, el integrante menor de esa familia se le ha enseñado a matar, a engañar, a, a disfrutar de las penas de los demás. Le han transmitido estos conocimientos sus abuelos, sus tíos, sus padres, sus hermanos mayores. Tienen esa forma de vivir, tienen esa forma de vida, acostumbran a cada mitad de año realizar un sacrificio de una persona para que le vaya mejor a esa familia. ¿Creen que con este ejemplo esa familia esté mal? Para mí sí, pero tal vez para ellos internamente como familia, pues esa es la educación que ellos tienen, ¿no? Son una familia desde, desde que se empezaron, diría usted, como dijo usted, desde hace tiempo. Entonces, pues no creo que hayan enseñado buena ética a sus hijos, ¿no? A ellos Y les con el funcionó, consecutivo. a Ajá. ellos les funcionó y es una forma de vida aceptada por todos los que los rodean. A lo mejor el que está mal eres tú, ¿no? Igual y sí, ¿verdad? Esto estudia la ética, ¿sale? La moral, el bien, el mal. ¿Qué es? ¿Hasta dónde podemos aceptar las conductas y siguen siendo conductas bondadosas? ¿Hasta dónde no aceptamos las conductas y son conductas encaminadas al mal? Lo que para unos está bien, para otros puede estar mal. ¿De qué depende? Por educación, anótenlo. Educación, el concepto que vamos a tomar nosotros como pedagogos es el que ética, moral y educativamente se nos ha transmitido por generaciones. La transmisión, la transmisión de costumbres, valores, tradiciones de una generación mayor a una generación menor o de generación en generación, como lo quieran colocar. ¿Qué es la ética? La ciencia encargada de estudiar la moral. ¿Sí? Ética es la ciencia encargada de estudiar la moral. ¿Qué es la moral? Las costumbres, las tradiciones, una forma de vivir. ¿Qué es la educación? Desde el inicio de los tiempos, la educación, más allá de ser un proceso de tradición, de cultura, de valores, de costumbres, de tradiciones de una generación mayor a una generación menor, la educación también es un término ambiguo que va a representar hechos o actos o ideas diferentes
dependiendo de la sociedad, del contexto político, social y económico en el que esté inmerso el ser humano. Quiero que lean las primeras 3 definiciones de educación. ¿Quién dice yo? Yo, profe. Adelante, adelante. La educación consiste en dirigir los sentimientos de placer y dolor hacia el orden ético. Aristóteles, filósofo griego. La consecución, perdón, es que no alcanzo a ver. La Adelante, adelante. consecución de un alma sana es un cuerpo sano. Tal es el fin de la educación. John Locke, filósofo inglés. La educación tiene por fin el desarrollo en el hombre de toda perfección que su naturaleza lleva consigo. Immanuel Kant. Ok, con esas 3. Quiero una conclusión hermenéutica de la ciencia que estudia lo que quisieron decir los autores de cada uno, ya para irnos. Que me digan, yo quiero de Kant, yo de Locke o yo de Aristóteles. Vamos a hacer esta interpretación sobre lo que los autores quisieron decir. A ver, ¿puedo empezar con la de Kant? Adelante. Perfecto. Bueno, aquí nos está el autor nos está diciendo que la educación es el medio para que el hombre se desarrolle y llegue y conciba una perfección como tal. Eh, Nos está explicando cuál es el medio para llegar a un fin. Y para él el fin que tiene la educación pues, es la perfección. ¿Por qué crees que para Immanuel Kant sea este el objetivo de la educación? Ok, bueno, en su tiempo, 1724-1804, no me acuerdo si es la época de la industria, eh, se tendía, ¿no? A que la educación era el único medio para obtener una buena civilización, ¿no? Entonces él pretende que, este, él dice que la perfección de la civilización está por medio del hombre y esa está por medio de la educación. Entonces, en su tiempo, en su filosofía, pues es esto lo que él escribe. ¿Immanuel Kant era rico o era pobre? ¿O era de clase media? Buena pregunta. Ahí ya podemos entender un poquito más, ¿no? ¿Qué nos vamos a Sí, llevar de sí. esta clase? Que la hermenéutica puede ser aplicada a cualquier persona, a cualquier tipo de texto. No es lo que me está diciendo el alumno, es qué me quiere dar a entender, ¿sí? Llévense esta frase, yo me hago responsable de lo que digo, no de lo que ustedes entiendan. Y aplíquenla toda la semana, ¿ok? Profe, Adelante. y usted no dijo su punto de vista sobre si a uno lo están golpeando. Yo también ayudaría.